día de estudio de mitad de semana y continuamos con nuestra serie de 2 cosas que debes hacer para ser salvo. El miércoles pasado vimos el primer punto concerniente a qué necesita una persona para acceder a la salvación. Y acompáñenme por favor en su Biblia a Hechos capítulo 20, versículo 21, que es el texto base del estudio que estamos llevando a cabo. Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos 20, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vimos entonces el miércoles pasado que el Evangelio hace 2 demandas a todo aquel a quien se le predica. Y estas 2 demandas es que todo hombre debe arrepentirse con Dios de todo su pecado y debe acercarse a Él con fe única, exclusiva y absolutamente en Jesucristo. Y vimos que estas 2 acciones no son obras en sí mismas que nos hacen merecedores de la salvación, pues la salvación no es por obras, sino un don de Dios. Aprendimos que este hacer es un acto de fe, un acto en el que reconocemos nuestras miserias, nuestra debilidad, nuestra pobre condición y venimos a Dios reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de Jesucristo como Señor y Salvador. Aprendimos que esta búsqueda debe hacerse de todo corazón, no como un ejercicio mecánico, religioso y superficial, sino con el mismo desespero y con la misma intensidad que un hombre con cáncer terminal correría a encontrar una cura si ésta saliese al mercado. El desespero que acompañaría a un hombre que sabe que está a punto de morir, pero que hay una posibilidad de encontrar una cura para su enfermedad. Este es el mismo desespero que debe acompañar al corazón de aquel que quiere entrar al reino de los cielos. No aquel que se presenta a Dios sintiéndose bueno, fuerte, sino por el contrario débil y necesitado. Pero al ver este hilo de pensamiento, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Necesitamos ser salvos de qué? Pues aunque entendemos que el Evangelio dice que es necesario arrepentimiento y fe, aún podría existir la pregunta, ¿y para qué? Pues yo no soy una mala persona. Yo no robo, o al menos no como otros lo hacen. Yo no mato, o al menos no en la forma que otros lo hacen. ¿Por qué necesito ser salvo? Si en medio de este mundo caído y perverso, yo estoy entre los buenos. Hoy entonces vamos a estudiar por qué es necesario que un hombre se arrepienta de su pecado y ponga su fe en Cristo. Si un hombre no comprende la urgente necesidad de ser salvo, jamás experimentará un deseo real de buscar al único que tiene el título y el poder de Salvador. ¿Quién sentirá la necesidad de ser librado de la muerte si siente que está lejos de ella? ¿Quién buscará con desespero una cura para el cáncer sin saber que tiene cáncer? ¿Quién buscará con desespero a Jesucristo como Salvador si no entiende la gravedad de su condición? Todo ser humano, desde el vientre de su madre, necesita algo: ser salvo. Pero vuelvo y digo, ¿salvo de qué? ¿De la pobreza? ¿Será este el mayor mal del ser humano? ¿De la enfermedad? Pues muchos se afligen por el dolor.
salvo de la tristeza, salvo de los traumas familiares. Si la necesidad mayor de la humanidad hubiera sido económica, Dios no hubiera enviado a un Salvador, sino a un economista. Si el mayor mal de los hombres es la enfermedad, pues hubiese enviado al mejor médico de todos. Si el problema mayor del ser humano es de carácter anímico o emocional, hubiese enviado a un gran psiquiatra o consejero. Pero la historia nos muestra que la provisión dada por Dios no fue un economista, un gran psiquiatra, un gran médico, fue un Salvador. Pues con esto Dios nos mostró que el mal mayor del ser humano no es la pobreza, no es la enfermedad, no es la tristeza, es el pecado. Y a menos que seamos librados de ese mal que está en nosotros desde el vientre de nuestra madre, no habrá ninguna posibilidad de vida eterna. Es por eso entonces que el nombre de Jesús significa el que salva al pueblo de sus pecados. Acompáñeme a Mateo 1:21 para que pueda corroborarlo. Porque a veces decimos, sí necesito a Jesús. ¿Y qué significa la palabra Jesús? La palabra Jesús tiene un significado que define el carácter, su propósito y la razón por la que yo lo necesito. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué vino entonces Jesús? A salvar a un pueblo del pecado. Esta palabra para ser salvo en el griego aparece 106 veces en el Nuevo Testamento. Y esto no es accidental. Esto tiene una razón puntual. Todo el Nuevo Testamento insiste con claridad y detalle en hacerle ver a aquellos que son expuestos a esta palabra la inminente necesidad de salvación. Y hoy este mismo llamado es el que espero poder entregar a todos los presentes. Tú y yo necesitamos con urgencia a Jesús, pues Él es el único que puede atender nuestro verdadero problema, la raíz de todos nuestros males. Y este se llama pecado. Pero ¿a qué se refiere entonces que Jesús salva a su pueblo de sus pecados? ¿Soy tan pecador como el texto trata de insinuarlo? Acompáñeme a Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3, para que veamos la condición en la que vivimos todos nosotros, a menos que pongamos nuestra fe en Cristo. Y acompáñeme en la lectura para que pueda verificar que no estoy intentando engañarlo o imponer una idea que no está en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y está describiendo la condición de todos aquellos hombres que aún no han puesto su fe en Cristo o el estado que teníamos antes de creer en Él. Y miren las características de todos los seres humanos, sí, aún la tuya, aún tú que piensas estar en un buen estado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, primera característica de todo ser humano, muerto en delitos y pecados, esclavo del pecado, en los cuales anduvimos en otro tiempo,
Segunda característica, siguiendo la corriente de este mundo. Todo aquel que está sin Cristo corre tras los valores que este mundo corre. Piensa según los estándares que este mundo piensa. Así vivíamos todos antes de Cristo, amando lo que el mundo ama, deleitándonos en lo que el mundo se deleita. Pero esto lo hacíamos, dice Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que aparte de estar muertos en delitos y pecados, aparte de seguir la corriente de este mundo, estábamos bajo la influencia de Satanás. Pero no solo bajo la influencia de Satanás. Mire lo que sigue diciendo el texto en el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Muertos en pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo el poder de Satanás, esclavos de los deseos de nuestra carne. Hacíamos muchas cosas sintiendo que eran lo correcto, cuando en realidad eran completamente alejadas de lo que Dios ordenaba. Pero pensábamos que estaba bien, sentíamos que estaba bien, actuábamos para satisfacer los deseos de nuestra carne, sin importar el daño y las consecuencias que este proceder traía. Pero la mayoría de nosotros, aunque estábamos en esa condición, podíamos pensar que aún así podíamos acercarnos a Dios como si nada estuviera sucediendo. Pero la Escritura dice que esto no era así, que por causa de esa condición, todos los seres humanos que están sin Cristo, mire lo que dice el texto, son hijos de ira. Estábamos bajo la ira de un Dios santo, santo, santo. Pero nosotros no lo veíamos de esa forma, pues nos acercábamos a orar como si nada estuviera pasando. Pero este texto nos muestra que la condición del hombre por causa de su pecado hace que esté en enemistad con Dios y bajo su ira. Entonces, el gran problema de nacer en pecado es que todos nacemos siendo enemigos de Dios, separados completamente de Él. Por eso el Evangelio dice, debes venir en arrepentimiento y fe para que puedas reconciliarte con Dios Padre a través de Cristo y ya no estés más bajo su ira, sino que seas reconciliado con Él. Ya no seas más llamado enemigo, sino que seas llamado hijo. Sin importar cuán elevados hayan sido nuestros estándares morales, o aún sean, mientras no estemos en Cristo, estamos bajo la ira de un Dios santo, santo, santo. ¿Por qué necesitamos entonces ser salvos? Porque somos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de los deseos de nuestra carne. Y a menos que vengamos a Cristo, seguiremos en esa penosa condición. Porque solo Jesús tiene la facultad de librarnos de ese estado. Pero si aún duda de la penosa condición, si aún no logro describir con acierto su estado o el mío, acompáñeme a Romanos 3:10 para que Pablo nos muestre más rasgos de nuestra situación antes de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y tome nota para que lo lea, para que lo estudie, para que medite. Mire lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero nosotros nos veíamos como malos. No, nosotros nos veíamos como buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos. Pero Pablo está diciendo, es lo que tú piensas. Pero mientras estés separado de Cristo, a los ojos de Dios, ni tú ni yo somos buenos. Sin Cristo somos sepulcros abiertos, dice el texto, que con nuestra lengua engañamos. Veneno de áspides hay en nuestros labios. No son mis palabras, hermano, son las de Pablo. Su boca, es decir, nuestra boca, cuando estábamos sin Cristo, estaba llena de maldición y de amargura. Nuestros pies se apresuraban a derramar sangre, es decir, a hacer lo malo. Quebranto y desventura habían en nuestros caminos. Y no conocíamos el camino de paz. Tratábamos de encontrar la paz en muchas cosas y aún en las personas, y esa paz nunca fue hallada. Pues sin Cristo es imposible encontrar el camino de paz. No había temor de Dios delante de nuestros ojos. Pues si existiera temor a Dios, muchas de las cosas que hacíamos no las hubiéramos hecho. La razón por la que tú haces aún cosas que desagradan a Dios es porque aún no tienes temor de Dios. Pero ¿qué más dice entonces Pablo? Que por causa de este estado somos enemigos de Dios. ¿Escuchó bien? Enemigos. El único que tiene el poder para ayudarme no lo puede hacer porque soy su enemigo. No tengo acceso a Él. Todo intento en hablar con Él le es desagradable y repugnante. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Y cuál es el afán que persigue todo aquel que está sin Cristo? Ser amigo de las ideas de este mundo. Vivir según las ideas de este mundo. Y dice Santiago, o vives según los estándares de este mundo o vives según los estándares de Dios. ¿Estás en Cristo y eres su hijo o estás según el mundo y te haces enemigo de Él? Pero sé que a veces nuestro corazón es tan duro que estas evidencias aún podrían no ser suficientes para entender nuestra penosa condición. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Hasta aquí hemos visto algunas evidencias de nuestra penosa condición. Esclavos, muertos en el pecado, siguiendo la corriente de este mundo, bajo el poder de Satanás, enemigos de Dios, caminamos bajo su ira. Esa es la condición del que está sin Cristo. 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas son las características que define el corazón de todo aquel que camina sin Cristo. ¿Y cuál es la condición y la consecuencia de este estado? No heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21 dice lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que entonces el mal mayor de todo ser humano, tu mal mayor y mi mal mayor, era el pecado. Y todos sin excepción nacemos esclavos del pecado, inclinados a hacer todo lo malo. Nacemos siendo enemigos de Dios, siendo hijos de ira, y por nuestra vida y por nuestro proceder íbamos o vamos, si aún esta es tu condición, a un rumbo, a la condenación eterna. Pues este sería el justo castigo que debe propiciar un Dios santo. Entonces, si esta es nuestra condición, necesitamos ser salvados. Y lo primero que tenemos que entender es que en tus fuerzas y en mis fuerzas es imposible ser librados de esta condición. Así que para poder ser salvos, la Escritura nos muestra que hay una sola posibilidad, hay un solo camino, y este camino es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que recibió la facultad de poder perdonar el pecado. Nadie más tiene el poder para perdonarnos. Nadie más murió en una cruz y resucitó al tercer día. Nadie más derramó hasta la última gota de su sangre para lavar a viles pecadores como nosotros. Nadie más resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Solo Él tiene el poder y la facultad de podernos perdonar. Solo Él tiene la facultad de tomar un corazón de piedra endurecido por el pecado y convertirlo en un corazón de carne. Acompáñeme a Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Pues todo aquel que está en esta penosa condición, al venir a Cristo para ser salvo, observe el bien que recibirá. Os daré corazón nuevo. No dice remendaré el que tienes, no. Pondré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ti. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mi amigo, tú necesitas ser salvo de la condenación eterna, de ese corazón de piedra que tanto daño ha hecho y tanto daño te hace, que te hace caminar rumbo a tu propia destrucción y a la destrucción de quienes te rodean. Necesitas venir en fe y en arrepentimiento, pues necesitas ser salvo de la condenación eterna, de la ira de Dios, de la enemistad que hay con Dios. Necesitas ser salvo, librado, rescatado de la esclavitud en la que te encuentras. Necesitas que ese corazón de piedra sea transformado por uno de carne. Y cuando vengas a Él en fe y en arrepentimiento, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que camines en mis estatutos.
Ya no será un esfuerzo por hacer lo bueno. Ya no será un esfuerzo por dejar de hacer lo malo que nunca produce resultados sostenidos en el tiempo. No, ahora que dice, no es una obra que tú haces, es una obra que yo hago. Yo haré, dice Dios. Cuando tú y yo vamos a Cristo, cuando tú y yo venimos a Él en fe y arrepentimiento, Él hace que andemos en sus caminos. Inclina nuestro corazón a que amemos y guardemos sus preceptos y a que los pongamos por obra. Cuando venimos en arrepentimiento, en fe, Dios promete salvarnos. ¿De qué? Del pecado, de la culpa del pecado, de la ira de Dios. Nos reconcilia con Dios. Ya no somos más sus enemigos. Ahora podemos mirarlo y decirle: Abba, Padre. Pues sin Cristo somos enemigos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero somos hechos hijos de Dios solo en el momento que venimos en fe y arrepentimiento. Y cuando eso pasa, mire lo que dice Romanos 5, versículo 9 al 10. Romanos 5, 9 al 10. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios por medio de Él. ¿Ves lo que dice la Escritura? Pues cuando venimos a Cristo y somos justificados por su preciosa sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiéndonos reconciliado, seremos salvos por su vida. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, y lo leo para ustedes: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a Cristo, por su obra, por su vida, por su muerte, por su resurrección, somos librados de la ira que merecíamos que recayera sobre nosotros. Somos salvos por Él de la condenación eterna. Así que estamos respondiendo a otra pregunta. ¿Salvos de qué? Del infierno, del poder del pecado, de la ira de Dios, de la enemistad con Dios, de la condenación eterna. ¿Por medio de quién soy salvo? Gracias a Jesucristo, porque Él justifica. ¿Y Él qué hace para obtener ese beneficio? Porque ahí surge otra pregunta: ¿pero por qué solo Jesús puede salvar? ¿Acaso no hay otras religiones que salven? He aquí la respuesta: pues solo Él derramó la sangre que tenía la facultad de justificarnos ante Dios Padre. Solo Él puso su vida, la única vida aceptable, pura, sin mancha y sin pecado, que podía proveer un perdón que nosotros jamás podríamos obtener. Así que el único medio para que alguien sea salvo es Cristo y lo que Él hizo para salvar a pecadores que no lo merecíamos. ¿Y cómo lo hizo? Con el más alto precio de todos. Derramó hasta la última gota de su sangre. Siendo Dios, se hizo hombre. Tomó forma de siervo, se humilló hasta muerte y muerte de cruz. Recibió toda la ira que tú y yo merecíamos vivir por causa de nuestra maldad.
por causa de nuestros celos, de nuestras iras, de nuestra contienda, de nuestros arrebatos de ira, de nuestra inmoralidad sexual, de nuestra fornicación, de nuestro adulterio. Una y otra vez merecíamos ser fulminados por la ira de Dios. Pero Cristo se presentó como nuestro sustituto. Se presentó como cordero y voluntariamente recibió sobre sí toda la ira que nosotros merecíamos recibir. Pero ¿cómo obtengo ese beneficio? Al venir a Él en fe y arrepentimiento. Así que podemos concluir y aterrizar nuestro estudio diciendo: somos salvos en el pasado, pues desde la eternidad pasada Dios estableció el plan redentor con el cual nos libraría de nuestra esclavitud. Fue en el pasado a donde miramos, a la cruz, en aquel momento en el que Cristo se entregó para hacer posible que en el futuro pecadores como nosotros pudiésemos ser salvos. Fue en lo que Cristo hizo en el pasado que hoy podemos tener la certeza del perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Efesios 2:8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Sabes tú y yo por qué estamos acá? Por gracia, no porque lo merezcamos. Porque a Él le plació mostrar gracia, atraernos a Él. Nos da la fe como un don para poder creer. Nos salva, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho o podamos llegar a hacer, sino por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación que provee su Espíritu Santo. Cuando tú vienes en fe y arrepentimiento a Cristo, somos lavados de toda nuestra inmundicia, recibimos vestiduras nuevas, un traje blanco, lavado por causa de su sangre, color carmesí. Pero nos sigue salvando en el presente. No solo nos salva de nuestros pecados pasados, nos salva de nuestros pecados presentes y aún de los pecados que cometeremos. ¿Cómo podrás pensar que no necesitas a Jesús? El Nuevo Testamento enseña que el cristiano está en proceso de ser salvo continuamente. Es decir, todos los días estamos siendo salvos en un sentido. Todos los días Él está obrando en nosotros. Todos los días está moviendo nuestro corazón para que pueda perseverar y permanecer en la gracia de Dios. Todos los días con su poder nos ayuda a hacerle frente al pecado para que permanezcamos firmes hasta el final. Así que cuando venimos a Cristo, miramos atrás y decimos: Señor, tú has perdonado todo mi pasado. Pero tú sigues salvándome y sosteniéndome en el presente. Cada día tú vas delante mío fortaleciéndome, guiándome. Pero si tú no has puesto tu fe en Cristo, si no has venido en fe y arrepentimiento, esta provisión no es tuya. Y seguirás caminando en este mundo en tus propias fuerzas. Y seguirás decidiendo según tus razonamientos. Y seguirás tratando de hacer cambios según tus ideas. Y estos cambios serán temporales y no conducirán a ningún lado. Pero cuando vienes a Cristo, Él cambia nuestro corazón y promete asistirnos en esta perfecta salvación todos los días de nuestra vida. Por eso podemos decir que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden,
pero para los salvos es poder de Dios. Y su poder sigue guiándonos, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Él lo ha prometido. Así que cuando tú vienes a Cristo, no solo tienes la certeza de que todo tu pasado es perdonado, sí, todo, sino que tienes la certeza de que Él te seguirá sustentando, sosteniendo y guiando para asegurar esa salvación que se manifestará plenamente en el futuro. O sea que su salvación tiene efecto en el pasado, efecto en nuestro presente y efecto en el futuro. ¿Cómo así en el futuro? Esto se refiere a la vida eterna que recibiremos cuando Cristo regrese o cuando partamos a su presencia. En ese día seremos salvados de la condenación que el mundo recibirá por causa del pecado no confesado y no arrepentido. Cuando Cristo venga tal y como lo ha prometido, podremos mirar al cielo ya no avergonzados, aunque deberíamos estarlos, pero sí confiando en los méritos de Cristo. Podremos decir: oh mi Señor, yo no merezco ser salvo, pero por la obra de Cristo estaré contigo eternamente. Porque tú me salvaste aun cuando yo ni siquiera quería buscarte. Porque tú viniste a mi encuentro aun cuando yo no quería ir al tuyo. Porque en medio de mis afugias, de mis angustias, en lugar de permitir mi muerte, tú inclinaste mi corazón a buscarte. Y me has sostenido. Y he aquí ha llegado el glorioso día en el que me encontraré contigo. ¿Qué aprendemos entonces de esta porción? Si tú has creído en Cristo, estoy seguro que has escuchado esta verdad muchas veces, pero que tu corazón nunca se abstenga de experimentar gozo y alegría al meditar en estas verdades. Pues hoy puedes mirar al cielo y decir: Señor, gracias porque me has salvado. Gracias porque ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de Satanás, ya no estoy bajo la esclavitud de las ideas de este mundo, ya no soy hijo de ira, no soy tu enemigo, soy tu hijo, y es gracias a lo que hiciste, gracias a lo que sigues haciendo y gracias a lo que harás. Y cada vez que escuches el Evangelio, no te atrevas a decir: ya lo escuché, es suficiente. Nunca será suficiente. Pero si es la primera vez que escuchas estas verdades, hoy tienes la oportunidad de ir a Cristo en fe y arrepentimiento. No tienes por qué seguir viviendo como enemigo de Dios, bajo su ira, esclavo de los celos, de las iras, de las contiendas, de los arrebatos de ira, del amor al dinero, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la inmoralidad. Pues si vienes a Él, Él ha prometido hacerte libre de una vez y para siempre. Porque Él da un nuevo corazón. Pero lo más importante, cuando llegue el día final, serás salvo de la condenación eterna, la cual merecemos por nuestra maldad. Corre a Cristo. Tu mayor problema no es económico, no es físico. Se llama pecado porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Y el único
El único que puede cambiar esa condición es Jesús. Pues nadie más ha resucitado de su muerte y nadie más está a la derecha de Dios Padre. Nadie más satisfizo la ira de un Dios santo. Nadie más pudo derramar su sangre sin pecado, pues el único que ha tenido una sangre pura y sin pecado fue Jesucristo. Nadie más puede decir que vivió una vida sin pecado, solo Cristo. Y cuando tú vienes a Él, su perfecta vida de obediencia es puesta sobre ti, es imputada en tu cuenta. Y todos tus pecados le son imputados a Él. Que esta gloriosa verdad traiga alegría al que ha creído, pero también la obligación de compartir esta verdad a aquellos que nos rodean. Pues la mayor muestra de amor que podemos darle a alguien que sufre es presentarle a Cristo. Y si tú has venido hoy por primera vez o es la primera vez que escuchas este mensaje, es la mayor muestra de amor que podemos darte. Presentarte a Cristo, el único que salva, el único que perdona, el único que da vida eterna. Señor, muchas gracias por este estudio, por recordarnos de dónde nos has traído, de la gran condenación de la cual nos has librado, por recordarnos que mucho tiempo caminamos siendo tus enemigos y un día extendiste tu mano para traernos a ti y adoptarnos como hijos. Gracias por cada persona que has puesto en nuestra vida para hablarnos de Cristo. Gracias por toda la paciencia que nos has mostrado, pues en lugar de destruirnos, sigues llamándonos a que nos rindamos a tus pies. Nuestro ruego en esta noche es: sopla vida y cambia todo corazón de piedra en un corazón de carne. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.